mi nombre es Romina López Cuenca y estoy hoy acá con ustedes para hablar de lo que es el impacto de la inteligencia emocional y social en el entorno laboral. Antes de meternos de lleno en la capacitación, vamos a hablar de cuál es el contenido de la misma. Primero vamos a hacer una definición de lo que es la inteligencia emocional, las 5 habilidades que integran la inteligencia emocional. Vamos a ver un poco cómo impactan el entorno cuando tenemos líderes tóxicos versus líderes saludables. Vamos a ver también la inteligencia emocional versus la inteligencia artificial. Y vamos a concentrarnos un poco también en algunas técnicas para poder desarrollar y poder gestionar las emociones en el entorno laboral. Bueno, antes que nada, el impacto, ¿por qué estamos hablando de esto, del impacto de la inteligencia emocional y social en el entorno? Es porque está demostrado que los líderes positivos y los equipos de trabajo positivos generan un impacto en el clima laboral, en la conciencia emocional y hasta en la salud mental de las personas. Y lo mismo pasa con los líderes negativos o con el clima laboral negativo, llega a afectar hasta la salud mental de las personas que integran los equipos de trabajo. De ahí la importancia. Primero tenemos que partir de hablar un poco qué es la inteligencia emocional. La inteligencia emocional básicamente es poner razón a la emoción. La inteligencia emocional son habilidades. Algunas personas tienen estas habilidades y se refleja en que son personas más exitosas en general, son personas más felices, les va mejor en el trabajo, en las relaciones, en la familia, con los amigos. O sea, la inteligencia emocional se refleja directamente en el éxito de una persona. Pero estas habilidades las podemos resumir en 5, según Daniel Goleman, que es el autor del libro La inteligencia emocional, el bestseller que yo les recomiendo comenzar con la lectura de la inteligencia emocional. Tiene un montón de libros, como también Liderazgo, como también El líder resonante, Crea más, y el último que sacó en el 2022, si no me equivoco, que es Optimus. Así que bueno, esta pequeña charla está basada en esta bibliografía de Daniel Goleman que les dejo al final de la presentación. Bueno, vamos ahora entonces a cuáles son las 5 habilidades de la inteligencia emocional. La primera es el autoconocimiento. La segunda es la gestión de las propias emociones. La tercera es la gestión de las emociones de los demás, lo que sería la empatía. La cuarta es la capacidad de automotivación. Y la quinta son las relaciones interpersonales, las relaciones sociales. Vamos a ir viendo cada una de las 5 habilidades. La habilidad número 1, lo que sería el autoconocimiento. Tenemos que partir de conocernos para poder llegar a tener las otras habilidades de la inteligencia emocional. Pero conocernos ¿en qué sentido? Tenemos que empezar a registrar las emociones. La emoción es un estado de ánimo biológico-psicológico. O sea, yo primero la puedo registrar en mi cuerpo. O sea, si por ejemplo estoy sintiendo miedo, voy a empezar a registrar taquicardia y sudoración. O si estoy, por ejemplo, por enojarme o estoy sintiendo ira, voy a empezar a registrar que me hierve la sangre, empiezo a sentir calor atrás de las orejas. Entonces, ese es el ejercicio del autoconocimiento, empezar a registrar cuando la emoción empieza a suceder. Cuando yo estoy sintiendo, por ejemplo, me estoy enojando, ese autoconocimiento, ese registro, es lo que a mí me va a ayudar a la segunda de las habilidades, que es la gestión. Cuando yo empiezo a sentir el enojo, es decir, bueno, tengo que parar, tengo que frenar, tengo que dejar que baje. No puedo seguir con el impulso. Entonces, esa es la primera habilidad, empezar a registrar esa emoción. La segunda habilidad, que es la gestión de las emociones, gestionar las emociones no es no volver a sentirlas. O sea, yo no puedo dejar de tener miedo, no puedo dejar de enojarme. Las emociones son propias del ser humano. Entonces, es normal que yo me siga enojando y que yo tenga miedo. Lo que tenemos que tratar de regular es la reacción a esa emoción. Es lo único que yo puedo hacer. Hay gente que me dice, bueno, pero es que no me quiero enojar más. No, sí, te vas a seguir enojando.
Eso es normal, es propio del ser humano. ¿Cómo gestionamos la reacción? Que esa es la parte que podemos trabajar. Bueno, en cuanto empiezo a sentir, por ejemplo, miedo, ese registro de la emoción, yo después empiezo a trabajar en cómo respondo. Si tengo ira y me enojo, yo lo que tengo que empezar a gestionar es dejar que baje la ira. ¿Sí? Lo primero que tengo que hacer es no reaccionar cuando estoy enojado. Esa sería la gestión. Es empezar a desarrollar otros circuitos neuronales que me permitan otro tipo de reacciones que sean socialmente más adaptadas, menos dañinas para el entorno, en este caso para el entorno laboral, y menos dañinas para mis vínculos y para mi vida. Quería comentarles una frase de Aristóteles relacionada con esto, con el enojo y con la ira, que Aristóteles decía que es muy fácil enojarse. Lo que no es fácil es enojarse con la persona adecuada, en el momento adecuado, con el grado justo. Eso es lo que tenemos que empezar a regular. Y cuando identifiquemos, por ejemplo, que nos enojamos de manera desmedida o que no estamos enojándonos con la persona adecuada, por ahí el enojo lo traemos del trabajo y voy y me desquito con una amiga, y yo identifico que es desmedido con esa persona, ahí es donde tengo que empezar a hacer ese ejercicio de registrarlo y decir, che, no está bien que me esté sacando y que me esté enojando tanto con esta amiga. Esto no es normal. Cuando empiezo a registrar eso, que una emoción es desmedida, ahí es donde ya puedo hacer un trabajo mucho más profundo, que no es solo este entrenamiento de la inteligencia emocional, sino que es un trabajo mucho más profundo psicológico. Aprovecho acá a decir esto, el entrenamiento de la inteligencia emocional, esa es la buena noticia. Que la inteligencia emocional se puede entrenar, se puede capacitar, se puede desarrollar. No pasa lo mismo con el cociente intelectual, que es con la inteligencia con la que nacemos. Nacemos con un cociente intelectual y es para toda la vida, pero la inteligencia emocional sí se puede desarrollar. Pero ¿cómo se desarrolla? Es un entrenamiento, es un registro y gestión, es un ensayo y error. Es muy importante el feedback que me da la gente también sobre mis reacciones y ahí lo tengo que ir entrenando. ¿Por qué digo que es un entrenamiento? Porque no basta solo con estudiar inteligencia emocional. Es como si yo quisiera sacar musculación leyendo un libro de musculación. No funciona. Yo tengo que ir al gimnasio. Acá es lo mismo. Yo no puedo desarrollar mi inteligencia emocional solo leyendo sobre el tema, sino que lo tengo que practicar y ensayar en forma constante. Pero bueno, la buena noticia es que tenemos neuroplasticidad y que esto se puede lograr. Bueno, pasamos a la tercera de las habilidades, que es la propia motivación. Este es muy importante para los líderes y los entornos de trabajo. La capacidad de automotivarse tiene que ver que cuando algo me va mal o algo no sale bien, poder tener esa capacidad de tolerancia a la frustración, levantarme y tratar de ver la parte del vaso medio llena y no del vaso medio vacío. Cuando yo veo la parte positiva de lo que me pasó, puedo lograr un aprendizaje y superar esto. Esta es una capacidad muy de los líderes y está muy relacionada con el optimismo. ¿Y por qué digo que es tan importante de los líderes y en los entornos laborales? Porque la capacidad de optimismo y de automotivarse y de levantarse cuando las cosas no salen bien es contagiosa. Así como la negatividad, que yo digo que es como la tinta del calamar que se contagia como una nube negra en el entorno laboral, acá es lo mismo. El optimismo y la capacidad de automotivación, ese estado de ánimo optimista, como dice Daniel Goleman, el líder resonante, que resuena un estado de ánimo positivo con el equipo, eso se contagia en los entornos laborales. ¿Cómo se desarrolla esto? Y primero, registrando la frustración. Y esto Daniel Goleman hizo un ejercicio con los niños pequeños de edad escolar, donde se les dio un experimento que se los hacía entrar a una sala donde habían 3 caramelos. Cada chico se le decía, si tomas un caramelo, al final del día te vamos a dar 5, pero también podés tomar 3 ahora. Bueno, el niño que tenía esa
capacidad de tolerar esa frustración o de alejar un poco la satisfacción, ese chico después tenía mejor inteligencia emocional que el que quería la gratificación ya, el que se quedó ya con los 3 caramelos. Bueno, este entrenamiento también de la frustración, de poder postergar la satisfacción inmediata, del placer inmediato, que por ahí, por ejemplo, pegar un grito, un portazo es un placer inmediato, me saqué las ganas. No es lo mismo de decir, no, voy a callar, voy a tolerar el mal humor que tengo y le voy a poner buena cara. Eso sería un poco el optimismo y la capacidad de automotivación, que es una habilidad de la inteligencia emocional súper importante en los entornos de trabajo. Después tenemos la que sigue, la cuarta habilidad, que es reconocer las emociones de los demás, que la llamamos comúnmente también como empatía. El poder registrar lo que le pasa al otro y poder ponerme en el lugar del otro. Cuando yo registro lo que le pasa al otro, desde lo que me está diciendo, desde su lenguaje no verbal, por ejemplo, si yo le estoy diciendo algo duro a otra persona y yo empiezo a registrar que esa persona baja la mirada, yo tengo que saber que esa persona se está afligiendo y que algo le está doliendo, que está conmovido. Entonces, eso es ser empático. Entonces yo dejo de decirle lo que le estoy diciendo porque veo que le está afectando. Esa capacidad de empatía es muy importante en los equipos de trabajo porque una persona que no es empática, que solamente es egoísta, es ególatra, egocentrista, no puede intercambiar con los demás. Y de ahí viene la quinta habilidad de la inteligencia emocional, que sería la última según la definición de Daniel Goleman, que son las relaciones interpersonales y las relaciones sociales. O sea, tiene como base la empatía, pero no es solo empatía. Es la capacidad de intercambiar con otros, de hablar, de conversar, que a veces está menospreciada, pero tan importante en los líderes de los equipos. O sea, un líder que no puede tener relaciones interpersonales, que está metido en un cubículo de una oficina, que no habla con los otros, que está atrás de una computadora, nunca va a poder ser un buen líder de equipo. Puede ser tal vez empático, pero necesita desarrollar esa habilidad interpersonal y esa habilidad de comunicación con los otros. Hay un ejemplo que cuenta Daniel Goleman en su libro de esta habilidad que es como un arte que tienen algunas personas y que cuenta que iban en un tren en Europa y que se sube una persona borracha muy agresiva que estaba insultando y golpeando a las personas, a los pasajeros. Entonces esta persona lo llama al borracho y le dice, vení, sentate. Lo invitó a conversar, lo escuchó. Esta persona que venía tan agresiva terminó llorando y terminó con calma. Esa habilidad social la tienen pocas personas y es una habilidad de la inteligencia emocional. Entonces es bueno que ustedes ahora registren un poco cuáles de estas 5 habilidades tienen. Si tienen las 5, espectacular, podemos hablar de que tienen inteligencia emocional y que es ideal para un equipo de trabajo. Y si no, ¿cuáles les están faltando desarrollar? Yo después les voy a dejar un test donde puedan autoevaluar estas 5 habilidades para que vean cómo están por ahí. Bueno, ¿por qué es importante esto que estoy hablando de la inteligencia emocional en los líderes y en los equipos y en las personas que trabajan? Porque saben que hay una gran paradoja, que todavía se contrata a la gente por su pericia técnica o su inteligencia, el coeficiente intelectual, pero después se los termina desvinculando porque no tienen inteligencia emocional. Esa es la gran paradoja. Entonces tenemos que empezar a tener en cuenta esto como premisa de que influye tanto un líder, la inteligencia emocional o la falta de la misma en un equipo de trabajo, que ya tengo que empezar a seleccionar a los líderes no solo por su habilidad técnica y su capacidad de gestión, sino también por su inteligencia emocional. Si al momento de seleccionar a estos líderes no lo hice, que después les dé un entrenamiento en esta habilidad, porque es muy importante cómo impacta. Vamos ahora también al tema de qué pasa cómo impacta esta inteligencia emocional en el entorno laboral. Y ahí hablamos de lo que es el estrés y la sobrecarga emocional. ¿Qué es la sobrecarga emocional?
Cuando una persona está estresada, tiene una sobrecarga en su sistema nervioso. Esa persona tiene una excitación nerviosa que le lleva a un aumento del cortisol. Una persona en estado de sobrecarga emocional disminuye su rendimiento. ¿Por qué? Porque la sobrecarga emocional activa el sistema límbico, que es el cerebro emocional. Se activan los impulsos emocionales, y disminuye el rendimiento del neocórtex, de la corteza prefrontal, que es el punto donde somos más inteligentes, más creativos y más productivos. Entonces, de repente, la gente cree que una persona se estresa por mucho trabajo, y no siempre es así. A veces, un mal clima laboral o un jefe tóxico hace que esa persona tenga sobrecarga emocional, le aumente el estrés y el cortisol, y esa persona después no rinde. Por eso es que tenemos que buscar un estado óptimo de estrés o de cortisol, porque también nos podemos ir al otro extremo, que cuando tenemos muy bajito el nivel de cortisol, que llegamos al nivel del aburrimiento, tenemos lo que se le llama también el síndrome de bore-out, de aburrido, de boring, o que es el otro extremo del síndrome de burnout, que es el quemado, el estresado. El aburrimiento nos lleva a esa baja total de cortisol, nos lleva a desconcentrarnos también. Es lo que pasa en reuniones que son extremadamente largas, donde ya nos aburrimos y ya dejamos de prestar atención. Entonces, por eso que esto de la sobrecarga emocional es tan importante, porque también afecta el rendimiento. El nivel óptimo, de ahí el título del libro Optimus de Daniel Goleman, el último, es lo que él llama un estado de flujo continuo, donde tiene que haber un nivel de cortisol justo, que vendría a ser esa adrenalina que nos da cuando tenemos un desafío. Por eso es importante que en los equipos de trabajo la gente tenga objetivos y desafíos, porque eso hace que la persona esté en un nivel justo, que esté concentrada, que la persona rinda, que tenga su creatividad al máximo. Entonces, bueno, ¿cómo afectan las emociones entonces en el desempeño laboral y profesional? Bueno, cuando hablamos de ansiedad, por ejemplo, la ansiedad bloquea el rendimiento. Yo recuerdo una persona en el trabajo que estaba con problemas personales, muy ansiosa y mucha preocupación por su estado, por su familia. Y ella me decía, la verdad que no me puedo sentar en la computadora a terminar este informe que tengo que entregar. No lo puedo hacer. Estoy tan desconcentrada que no lo puedo hacer. O sea, que la ansiedad desconcentra. En el extremo, la ansiedad bloquea, o sea, el pánico, que sería el ataque de pánico, bloquea totalmente. Que es cuando, por ejemplo, los alumnos que van a rendir un examen final se bloquean y parece que no hubieran estudiado nada. Eso es cuando están en estado de pánico. La ira también bloquea, y el aburrimiento, lo que les decía recién, el aburrimiento genera también este estado de bajo rendimiento. O sea, lo que tenemos que tener en los estados de felicidad se ha descubierto por estudios de neuroimagen que cuando la persona está feliz, se le activa toda la neocorteza cerebral, que es donde la persona es su punto de mayor inteligencia, creatividad y rendimiento. Bueno, el impacto del estrés, entonces, en relación al desafío, lo que les decía recién, cuando el nivel de estrés supera la capacidad de la persona, baja el rendimiento, la persona se bloquea. Cuando el nivel de estrés baja al total, que es el nivel de aburrimiento, cero estrés, tampoco rinde, y lo que tenemos que tener es un nivel de cortisol óptimo y justo. Un poquito de adrenalina, un poquito de desafío. Ahora vamos a hablar de cuando la emoción ya supera, que sería la neuroanatomía del asalto emocional. ¿Qué pasa cuando la emoción nos asaltó? O sea, nos superó y no intervino en nada la razón y no intervino en nada la inteligencia emocional. A ver, ¿cuál es la neuroanatomía? Nosotros en nuestro cerebro tenemos el sistema límbico, que como ven ahí en la presentación,
está marcado en la amígdala, es donde se asienta el cerebro emocional. Esa amígdala que está por acá en nuestro cerebro, ese puntito rojo que ustedes ven en la presentación. Y después tenemos la corteza prefrontal, que es todo lo que recubre toda la parte externa que se ve en este gráfico. Cuando se activa la amígdala, funciona como una señal de alarma. Es decir, cuando me siento agredido, por ejemplo, que no solo físicamente me puedo sentir agredido en mi autoestima, se activa la señal de alarma y hace que yo me enfurezca, por ejemplo. ¿Y qué pasa? La amígdala te activa los circuitos impulsivos neuronales que uno ya tiene marcado. Entonces de repente me enojo, me paro, pego un portazo y me voy. Eso no es socialmente correcto en el entorno laboral. Tiene un costo muy alto. De repente me paro, me enojo, renuncio. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Cuando se activa esa señal de alarma, yo tengo que empezar a desarrollar circuitos neuronales más adaptativos. Entonces, la corteza prefrontal actúa como un árbitro que te dice, para un poco, podrías elegir otra reacción, para un poco, busca una alternativa, trata de hablar con la persona, decirle, no es el momento de que hablemos, voy a esperar que se me pase el enojo que tengo. Así funciona, pero cuando funciona el asalto emocional que te superó y te sale esa reacción impulsiva, nos volvemos completamente tontos. Ahí en el libro de Daniel Goleman, ese capítulo se llama Cuando lo inteligente es tonto y cuenta la historia de un chico que era de los mejores alumnos, los más inteligentes, y estaba postulando para Harvard. Entonces, el profesor de física le puso una nota de 8. Imagínense que levemente inferior a la calificación más alta. Este chico estaba tan enfurecido, le dio este asalto emocional tan enfurecido, que impulsivamente agarró un cuchillo de cocina y fue y lo atacó al profesor. Imagínense cómo le arruinó su carrera a este chico que pretendía entrar en Harvard. Ahí es cuando lo inteligente es tonto. Como una persona que puede ser tan brillante a nivel intelectual, de repente puede ser tan totalmente estúpida, tonta a nivel emocional y arruinar completamente su vida. Entonces esta es la importancia de empezar a desarrollar la inteligencia emocional y que no nos asalten las emociones. Bueno, entonces, ¿cómo aprendemos a entrenar nuestra inteligencia emocional? Vamos a seguir algunas pautas. Por ejemplo, primero, entonces, tenemos que identificar cuando la emoción nos está ocurriendo. Supongamos que es la emoción de la ira, que es la emoción que la gente menos maneja, ¿sí? Si yo la estoy sintiendo, tengo que saber que cuando estoy enojado no tengo que hacer absolutamente nada. Tengo que dejar que baje la emoción. O si tengo miedo, por ejemplo, también tengo que saber que tengo que tratar de hacer algunas técnicas. ¿Cuáles son esas técnicas? Por ejemplo, si estoy enojado, la catarsis no funciona. No hacer catarsis. Todo el mundo dice, no, ya hice catarsis, estoy mucho mejor. No, la catarsis te da más motivos y te alimenta el enojo. Si estoy enojado, lo que funciona es hacer un corte, por ejemplo, actividad física. Si estoy muy enojado, si yo entro a un gimnasio enojado, te aseguro que cuando salís ya no te acordás lo que te pasaba cuando entraste. Actividad física, salir a caminar, agarrar la bicicleta, alguna actividad, dar una vuelta. Había una doctora que me decía, yo salgo, bajo del hospital y salgo a dar una vuelta a los alrededores. Eso es lo que funciona. O la meditación, que también produce un estado de calma. O también encontrar motivos de empatía, de tratar de comprender por qué el otro dijo lo que dijo o hizo lo que hizo. Eso también puede bajar mi estado de enojo. Con respecto, por ejemplo, al miedo, otra de las emociones que afecta bastante en los trabajos, en el estudio, porque bloquea. Por ejemplo, lo que tengo que hacer es tratar de concentrarme un poco en la respiración para encontrar la calma. Yo recuerdo en una oportunidad que tenía que dar una conferencia en Buenos Aires y la speaker que estaba antes que yo decía, uy, ya me toca, y me empecé a poner nerviosa. Yo registré la emoción, empecé a sentir la taquicardia y que se me secaba la boca. Toda esta parte biológica de la emoción, ¿no? La empecé a registrar. Entonces hice un ejercicio que mientras ella hablaba, yo empecé a concentrarme en mi respiración.
en la inspirar, expirar, imaginar mis pulmones, inspirar, expirar, y eso hizo que bajara ese nivel de nerviosismo y de miedo, y bajara la sintomatología y que no me afectara en el rendimiento de dar la charla, por ejemplo, que me podía llevar a que me temblara la voz. Entonces, bueno, ese es otro ejercicio. Entonces tenemos que empezar a aplicar ejercicios para que baje la emoción. Recién cuando la emoción baja, puedo actuar en forma racional. Y por último, entonces eso, recordar que la catarsis no ayuda en la ira. Y en las otras emociones, por ejemplo, en la ansiedad lo que tengo que hacer es ensayar distintos escenarios de lo que podría llegar a ocurrir y volver al momento presente, traer a la persona al momento presente. Bueno, esos son algunos de los ejercicios. Y en el entorno laboral, en cuanto al liderazgo, vamos a hablar ahora. El tema del liderazgo positivo y el liderazgo negativo. Cuando hablamos del impacto, entonces, de la falta de inteligencia emocional en el entorno laboral, hablamos de que, por ejemplo, cuando un líder es positivo, o sea que sí tiene inteligencia emocional, tenemos un entorno saludable, la gente rinde, la gente está contenta, hay un buen clima laboral y hay un mejor rendimiento. Cuando tenemos un líder negativo, el líder negativo es ese líder que no logra conectar emocionalmente con el equipo. No tiene inteligencia emocional. Tal vez porque no tiene empatía, no logra desarrollar buenos vínculos. Y ese líder negativo, ¿qué hace? Se abusa de poder. La gente lo identifica como el jefe. Se abusa del poder, lo tenés que hacer porque yo te lo digo. Y esto impacta en el clima laboral. Cuando a la gente la obligan a hacer algo desde una jerarquía, no responde, no lo hace de buena gana y no lo hace bien. Eso es lo que provocan en los entornos laborales esos líderes emocionalmente negativos, porque desde dar órdenes y desde un punto de vista de jerarquía no logran el rendimiento. Después ya tenemos los líderes tóxicos, que ya es cuando el abuso de poder se puede tornar en agresividad. Es el líder agresivo, que puede ser agresivo notoriamente o puede ser una agresividad solapada con descalificaciones, con ninguneo, con congelar a una persona en el entorno laboral. Esto, por supuesto, trae una disminución del buen clima laboral, afecta notablemente la salud mental de las personas y ¿qué nos trae como consecuencia? Partes médicos, personas que no quieren ir a trabajar, ausentismo. ¿Sí? ¿Cuáles son las estrategias para mejorar este clima laboral? Bueno, primero, tratar de tener un estado de ánimo optimista. Y esto es algo que, si estás dentro de un equipo, tenés que hacer el esfuerzo. Es decir, evitar la queja, evitar la negatividad. Si estás de mal humor, enojado, frustrado con un problema, tenés que tratar de gestionarlo vos solo. No podés contagiarlo en el entorno. Los otros días eso le decía a una persona que consultaba, una gerente que estaba muy enojada con la organización, y yo le decía, bueno, pero no podés hacer catarsis con tu equipo, porque los contagias a todos. No es de un buen líder, de una buena líder. Tenés que gestionar esto vos, no lo podés contagiar. Entonces, mantener un estado de ánimo de optimismo y de autorregulación de las emociones negativas. Después, otra de las actividades que podemos hacer para mejorar el clima laboral es reconocer a los demás, es celebrar cuando tenemos una oportunidad. El reconocimiento es algo que fomenta muchísimo el buen clima y el buen estado de ánimo. Cuando una persona hace las cosas bien, reconocerla, y si puedo hacerlo públicamente, mucho mejor. En cuanto al reconocimiento y también el celebrar los logros del otro, decírselo. Celebrar eventos también, aprovechar si hay un aniversario, si lograron algo como equipo, si es el cumpleaños de una persona, no perder las oportunidades para encontrar este momento de celebrar y de desarrollar vínculos de afiliación. Cuando digo esto de vínculos de afiliación, no quiere decir que nos tenemos que ser tampoco amigos en el trabajo, pero sí desarrollar buenos vínculos, porque en el trabajo es el lugar
donde pasamos a veces muchas más horas que en nuestra propia casa. Y bueno, y por último, me gustaría destacar esto, hablar de la inteligencia emocional, de lo que venimos hablando, versus la inteligencia artificial, porque es una pregunta que suelen hacerme. ¿Qué pasa con la inteligencia artificial? ¿Es buena o es mala en los equipos de trabajo? ¿La inteligencia artificial nos va a afectar? ¿Nos va a suplantar en nuestro trabajo? Bueno, ese es el temor que tienen muchas personas. ¿Yo qué les digo? La inteligencia artificial es una herramienta muy útil y que hay que capitalizarla, porque nos puede ayudar un montón en nuestro trabajo. Nos facilita, es una herramienta que nos facilita el trabajo. Sí, hay algunas tareas que son como muy mecánicas, que en algún momento pueden ser reemplazadas por la inteligencia artificial. Y ahí viene la inteligencia emocional. Esa es la clave. La diferencia en las personas que van a ser reemplazadas o no, la va a marcar la inteligencia emocional. Aquellas personas que se destaquen por tener mayor inteligencia emocional van a poder llegar a cargos de liderazgo o a desarrollar habilidades dentro de los equipos que son irreemplazables, porque la inteligencia emocional, cómo gestiono mis emociones, es lo único que va a ser irreemplazable. Entonces tengo que capitalizar la inteligencia artificial y desarrollar al máximo mi inteligencia emocional.